Historias de Jack. Empezamos. No fue el olor a carne lo que me perturbó. Fue descubrir que llevaba semanas durmiendo con un trozo de alguien alrededor del cuello. Esto pasó, tal como lo oyes. Y si estás viendo esto, puede que aún estés a tiempo de evitarlo. Todo empezó una noche cualquiera, después de una discusión con mi casero. Me amenazó con echarme si no le pagaba el mes que debía. Estaba solo, acabado, bebiendo una cerveza caliente frente al ordenador, navegando sin rumbo. En uno de esos canales de Telegram donde la gente comparte rituales, libros antiguos, cosas raras. Conocí a Samael 13, un tipo que hablaba con seguridad, como si supiera demasiado. Siempre dejaba mensajes crípticos, pero uno me llamó la atención. Si las palabras no te sirven, prueba con carne. El alma habita en la materia. Lo demás es superstición. Le respondí. Me mandó un enlace. Solo eso, sin explicación. Era una página muy básica, sin nombre visible, sin colores, sin nada atractivo. Solo un título en latín. Reliquiae anima. Los restos del alma. Allí dentro, empecé a sentir que algo no iba bien. Vendían objetos, pero no cosas normales. Era un mercado de amuletos hechos con restos humanos reales. Dientes, dedos, fragmentos de hueso, cabello, uñas, órganos conservados. Las descripciones eran quirúrgicas, precisas. Fémur izquierdo, varón, 17 años, suicidio por salto, uso, protección en decisiones arriesgadas. Diente de leche, niña, fallecida en hospital por parada cardíaca, conservación en cera, uso, amuleto de salud infantil. No parecía un montaje, tenía sistema de valoraciones, comentarios de usuarios, con fotos. Algunos juraban que habían ganado dinero, superado enfermedades, atraído el amor. Pasé casi 2 horas leyendo, fascinado, asqueado, a la vez. No sé si fue el alcohol o mi desesperación, pero compré uno. Un colgante en forma de lágrima, con un fragmento de carne dentro de un líquido espeso, entre rojo y marrón. Fragmento de corazón congelado post-mortem. Hombre, 34 años, ejecutado por asesinato en Indonesia. Efecto, magnetismo personal, influencia en relaciones humanas, estabilidad emocional. Precio, 240 euros en criptomonedas. No pensé, lo hice. Los días siguientes me sentí como un imbécil, hasta que llegó el paquete. Era una caja de madera negra, sin remitente, envuelta en un material rugoso, casi orgánico. Dentro, el colgante y una nota a mano. Para que otros te escuchen, primero debes llevar dentro algo que ya ha callado. Me reí, pero aún así me lo colgué. Supongo que parte de mí quería ver qué pasaba. Lo curioso fue que sí pasó algo. Al día siguiente, mi expareja, a la que no veía desde hacía meses, me escribió. Me dijo que había tenido un sueño conmigo, que quería hablar. Esa misma tarde me llamó un antiguo jefe, con el que acabé a gritos cuando me despidió. Me ofrecía un puesto temporal, bien pagado. 2 coincidencias en menos de 24 horas. Luego empezó a ocurrir algo más sutil. La gente me escuchaba con más atención. Me sonreían más. Vecinos que nunca saludaban me deseaban buen día. Incluso el conductor del autobús me guiñó el ojo al bajarme. Era como si emitiera algo invisible. No podía dejar de llevar el colgante. No por miedo, sino por una adictiva sensación de control. Un par de días después me crucé con Nuria, una camarera en un bar al que nunca antes había entrado. Nos miramos una sola vez y ella vino directa a mi mesa, como si me conociera. ¿Has estado aquí antes?, me preguntó. No, creo que no. Pues se me hace muy familiar tu cara y tu energía. Nos vimos esa misma noche, y la siguiente, y la siguiente. En menos de una semana ya estaba durmiendo en mi piso. Todo fue tan intenso que daba miedo. Pero justo cuando me sentía en la cima, empezaron los sueños. No eran míos. Yo estaba en una celda. Había humedad, sonidos metálicos, gritos apagados detrás de una puerta cerrada y un nombre.
Sudirman. Nunca había oído ese nombre en mi vida, pero lo oía en mi cabeza, cada noche. Una noche me desperté sobresaltado. El colgante estaba caliente, casi quemaba. Lo metí en un cajón, cerré con llave, no sirvió de nada. La mañana siguiente, Nuria me miró fijamente al despertar, me acarició el cuello y me dijo, «Tú también lo oyes, ¿verdad? Ese latido». Me paralicé. Nunca le hablé del colgante, ni de los sueños. ¿Cómo lo sabía? Me levanté, recogí mis cosas y salí de casa sin decir una palabra. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. No sabía si el magnetismo venía de mí o de lo que llevaba puesto. Desperté jadeando, el cuerpo empapado en sudor, con el eco de un grito que no era mío aún resonando en mi cabeza. No recordaba el sueño completo, pero sí los detalles más incómodos. Un cubo metálico, un suelo de cemento mojado y unas manos encadenadas a una pared. Me miré el pecho. El colgante que había guardado bajo llave estaba ahí otra vez, colgado de mi cuello. Era imposible. Lo había encerrado, juraría incluso haberlo tirado por la ventana días atrás. Me lo arranqué y lo envolví en varias capas de tela. Lo metí en una caja de herramientas con tornillos y grasa y lo enterré bajo una vieja caseta abandonada, en un descampado donde nadie iba desde hacía años. Pero al día siguiente, estaba en el buzón de casa, no envuelto, no sucio, perfecto, pulido, como nuevo. Y al lado, una nota escrita a mano con mi propia caligrafía. No puedes tirar algo que ya es parte de ti. La noche siguiente soñé con la ejecución. Ya no era un testigo. Era él, el preso. Un hombre de 30 y pocos años, indoasiático. No hablaba mi idioma, pero sus pensamientos eran míos. Vi su última comida. Escuché las palabras del guardia. Sentí el momento exacto en que su corazón se detuvo. Un electrocardiograma plano. Y luego, algo peor. Despertar después de eso. Pero no en su cuerpo, en el mío. Le escribí a Samael 13, el contacto de Telegram. Le conté todo, desesperado. Tardó horas en responder, pero cuando lo hizo, solo mandó una frase. No compraste un objeto, compraste una historia. Y las historias no se destruyen, se transmiten. No sabía qué significaba, hasta que lo entendí. Cada fragmento que vendían era una vida suspendida, una conciencia troceada y puesta en circulación. Ese trozo de carne seguía registrando, usándome como su nuevo portador. Y a cambio, me ofrecía lo que tenía: presencia, magnetismo, memoria emocional. Pero cada vez que me lo quitaba, sentía una pérdida real. No solo emocional, física. Me costaba hablar, me dolía la cabeza. Mi reflejo en el espejo parecía más ajeno. Y luego estaba Nuria. Se volvió errática, obsesiva. Empezó a saber cosas que no había contado. Un día mencionó el nombre Sudirman, como si siempre lo hubiera sabido. Otra noche la encontré sentada en la cocina, mirando fijamente a la pared. Le hablé. No respondió. Solo murmuró. Él no me mira a mí, mira desde mí. Esa fue la última vez que la vi. Desapareció. Dejó sus cosas, su móvil, todo. La policía tomó nota, pero no mostró mucho interés. Ni siquiera había señales de violencia. Pasé los días siguientes en modo automático. Trabajaba poco, dormía mal, comía menos. El colgante ya no se despegaba de mi cuerpo, literalmente. La piel alrededor se había irritado, casi fundido al contacto. Sí tiraba, sangraba, pero lo peor no era el dolor. Era la sensación de que no era yo el que decidía cuándo tocarlo. Una tarde recibí un mensaje nuevo en la web, Reliquie Anima. No sabía que se podía recibir mensajes allí. Solo decía, «Hola Jack, lo llevas bien, mejor que el anterior. Quizás lo tuyo dure más». Me helé. ¿Quién era el anterior? ¿Sudirman? ¿Nuria? Empecé a investigar más en la Deep Web, más allá del mercado. Encontré foros escondidos, casi eliminados, donde algunos hablaban de artefactos con memoria biológica,
teóricos del biocultismo, prácticas ancestrales en las que las partes humanas eran utilizadas como vehículos de transmisión de identidad. Lo llamaban transferencia de resonancia anímica, un culto moderno al alma dividida. Una entrada hablaba exactamente del objeto que yo tenía, un fragmento de corazón humano, conservado en fluido embriónico. Origen, ejecutado por asesinato ritual en Yakarta. Condenado a muerte en 2011. Cuerpo desaparecido tras la ejecución. Empecé a dudar de mi voz. A veces me oía hablar y no parecía yo. Empecé a soñar en un idioma que no entendía. Y sobre todo, cada vez que me miraba al espejo, notaba algo extraño en mis ojos. Como si alguien más estuviera mirando desde dentro. Volví al parque donde lo enterré la primera vez. Esta vez llevé gasolina, una palanca. Lo quemé. Enterré las cenizas. Me quedé allí 5 horas esperando. Nada pasó. Esa noche dormí mejor. Soñé con silencio. Pensé que por fin lo había roto. Hasta que por la mañana sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta. No había nadie. Solo una caja en el suelo. Misma madera, misma piel. Y una nota. Gracias por transmitir. Ahora, tú eres el origen. Y aquí estoy, grabando esto, porque no tengo a quién contárselo. Nuria sigue desaparecida. No he vuelto a hablar con nadie en días. Mi voz, cada vez, suena menos mía. Solo te pido esto. Si algún día recibes un paquete sin remitente, envuelto en algo que parezca piel, con una lágrima de cristal flotando en líquido turbio, no lo abras, no lo toques y, sobre todo, no lo lleves al pecho. Porque si lo haces, podrías convertirte en el próximo portador. Y cuando intentes contarlo, ya no sabrás si eres tú quien habla o si es alguien que nunca se fue. Si has llegado hasta aquí, aún eres tú. Déjame un comentario con lo que harías tú si recibieras ese paquete. Dale like si quieres más historias reales de la Deep Web y suscríbete antes de que sea otro quien lo haga por ti. Nunca pulses un enlace en la Deep Web sin saber quién te observa al otro lado. Hasta hace poco creía que la curiosidad era solo una virtud. Ahora sé que puede ser una maldición. Todo empezó hace unos meses. No soy un experto, ni hacker, solo un tipo que se entretiene explorando rincones olvidados de Internet, esa parte que no está al alcance del navegador normal, la Deep Web. Siempre sentí una mezcla de miedo y fascinación por ese mundo oculto donde se mueve lo que no debe moverse. Una noche, mientras revisaba un foro abandonado, apareció un enlace que nadie había mencionado antes. Era casi invisible entre el ruido de hilos viejos, pero las palabras servidores secretos me atraparon. Los usuarios que hablaban allí solo dejaban pistas, nunca detalles. Decían que esos servidores guardaban archivos que ningún ser humano debería ver, documentos clasificados, grabaciones sin censura, información que quemaba. No podía ignorarlo. Decidí que iba a entrar. Preparé mi equipo con la máxima seguridad. VPNs, sistemas en sandbox, conexiones anónimas. Y al fin pulsé el enlace. La pantalla se tornó negra y una interfaz casi fantasmal apareció, sin logotipos, sin menús visibles. Solo texto en blanco sobre fondo negro, frío y desnudo. Exploré los archivos disponibles y cuanto más avanzaba, más sentía que estaba entrando en una trampa digital. Había documentos oficiales filtrados, sí, pero también algo mucho más inquietante. Transmisiones en directo desde cámaras ocultas en casas, oficinas, incluso cuartos personales en distintos países. No era la típica vigilancia estatal, ni reportajes encubiertos. Era una observación constante y silenciosa, sin permiso, sin razón aparente. Vi la primera cámara, un cuarto oscuro, con apenas la luz azulada de un monitor iluminando a una persona encorvada. En la pantalla frente a ella, una lista interminable de nombres. Personas desaparecidas, periodistas incómodos, activistas, incluso algunos que conocía de noticias recientes. Junto a cada nombre,
coordenadas exactas y un horario que parecía contar regresivamente. Sentí un escalofrío imposible de ignorar. Cerré esa ventana, pero la interfaz no respondía. Intenté desconectar, pero la página seguía abierta, inamovible, como si me hubiera atrapado. De repente apareció un mensaje en rojo sangre. Te hemos visto. Fue como si alguien me hablara directamente, como si me estuvieran vigilando a mí también. Logré reiniciar el ordenador y creí que el infierno digital había terminado. Pero número. Al día siguiente, mi correo empezó a llenarse de mensajes extraños, con archivos adjuntos que no había pedido, fotografías de calles, matrículas de coches, detalles minuciosos de mi ciudad, sin remitente, sin explicación. Cada imagen parecía tomada en tiempo real. Una noche, al revisar el buzón, encontré una foto que me paralizó. Era la ventana de mi habitación, tomada desde la calle. No había nadie afuera, lo sé porque miré por la ventana después. Pero la imagen estaba allí, clara y nítida. Intenté explicárselo a un amigo que entiende de seguridad informática. Me advirtió con seriedad. Estaba siendo rastreado. Los servidores secretos no son un juego para curiosos. Poco después, un mensaje de texto sin remitente llegó a mi móvil. No cierres los ojos, te estamos mirando. Las cámaras de seguridad de mi casa empezaron a fallar. Una, la que apuntaba a la puerta principal, se apagaba sin razón. Sentí que alguien estaba dentro, o muy cerca. Durante semanas, la paranoia se apoderó de mí. Cada vez que encendía el ordenador, la interfaz del servidor había cambiado. Ahora mostraba un mapa mundial, con puntos rojos que parpadeaban en lugares donde habían desaparecido personas. Uno de esos puntos estaba a solo 2 calles de mi casa. Intenté desconectar, pero la pantalla me lanzó un último mensaje. Estás dentro, ya no puedes salir. El miedo empezó a consumir mi mente y cuerpo. Sabía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo, porque en ese momento comprendí la peor verdad. Alguien o algo había abierto una puerta en la Deep Web que nunca debía abrirse, y me había dejado atrapado al otro lado. Después de aquella noche en la que la pantalla me mostró aquel mensaje escalofriante, te hemos visto, supe que algo había cambiado para siempre, pero no podía imaginar hasta qué punto. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable. Mi buzón de correo electrónico comenzó a llenarse de mensajes con archivos adjuntos que jamás había solicitado. Fotos de lugares exactos, calles donde pasaba cada día, matrículas de coches, incluso detalles de señales y números de teléfono. Todo parecía extraído de una vigilancia extremadamente precisa. Pero lo más aterrador era la sensación constante de que alguien sabía dónde estaba en cada momento. La imagen que me paralizó fue la de mi ventana tomada desde la calle. No había nadie afuera cuando la vi, y sin embargo, la fotografía estaba allí, clara, detallada. No era una captura vieja, era reciente. De minutos antes, intenté explicarle todo a un amigo cercano, un experto en ciberseguridad. Su reacción fue grave. Me dijo que había tocado algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Los servidores secretos no son solo bases de datos o cámaras ocultas. Son redes tramadas para cazar a los curiosos, atraparlos y usarlos como piezas en un juego macabro que nadie entiende del todo. Pero no podía dar marcha atrás. Cada vez que intentaba desconectarme, algo me lo impedía. Mi ordenador parecía poseído, bloqueado en aquella interfaz oscura que ahora mostraba un mapa mundial lleno de puntos rojos. Esos puntos representaban ubicaciones donde habían ocurrido desapariciones recientes o donde había actividad sospechosa. Mi corazón se aceleró cuando vi que uno de esos puntos estaba a solo unas calles de mi casa. Fue en ese momento cuando recibí un mensaje de texto sin remitente. No cierres los ojos, te estamos mirando. Esa frase me persiguió. Al apagar la luz, sentía la presión invisible de algo que me observaba, incluso cuando estaba solo en casa. Las cámaras de seguridad que tenía comenzaron a fallar misteriosamente. La que apuntaba a la puerta principal se apagaba sin explicación. Sentí que alguien o algo estaba tratando de entrar, o al menos hacerme creer que lo intentaba. Las noches se volvieron insoportables.
Oía ruidos extraños, pasos que no reconocía, susurros casi imperceptibles que parecían venir de fuera. Pero cuando miraba por la ventana, no había nadie. El aislamiento y el miedo comenzaron a consumir mi mente. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. No sabía en quién confiar, ni siquiera en mí mismo. Intenté borrar todos los datos relacionados con el servidor, reinstalar mi sistema operativo, cambiar de ordenador. Pero cada vez que accedía a Internet, el servidor me encontraba, como si tuviera ojos en todas partes. Una noche, mientras navegaba de nuevo por la interfaz, el mapa comenzó a cambiar. Los puntos rojos se multiplicaron y algunos empezaron a moverse, acercándose lentamente a mi ubicación. El cursor se detuvo justo sobre mi calle y la pantalla se oscureció, mostrando solo un mensaje: llegamos por ti. Fue en ese momento cuando escuché golpes fuertes en la puerta principal, pasos que no reconocía, un ritmo insistente y frío. Intenté llamar a la policía, pero la llamada se cortó misteriosamente justo cuando respondían. El terror me dejó paralizado. Miré por la ventana, sin ver nada, pero la sensación de estar atrapado, observado y cazado era real y aplastante. De repente, de mi propio ordenador salió una voz digital, distorsionada y perturbadora. Esto es solo el principio, Jack. A partir de esa noche, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó. Las luces de mi casa comenzaron a parpadear sin razón. Dispositivos electrónicos se encendían y apagaban solos. Mi móvil recibía llamadas mudas, sin voz, solo un ruido blanco inquietante. A veces, mientras intentaba dormir, sentía una presencia que me rozaba, una sombra intangible que se movía por la habitación. Intenté huir, mudarme, cambiar de número, de casa. Pero el miedo no se puede escapar. Me perseguía donde fuera, como una sombra digital que se infiltra en cada aspecto de tu vida. Lo peor es que empecé a darme cuenta de que no era la única víctima. En el servidor vi registros de otros usuarios que habían desaparecido sin dejar rastro. Historias truncadas en esos puntos rojos del mapa. Y ahora sabía que yo era el siguiente. Cada día era una lucha por mantener la cordura, por no ceder al terror que consumía mi mente. Así que te lo digo a ti que escuchas esta historia. No pulses ese enlace. No navegues donde no te llaman. Porque en la Deep Web, los servidores secretos no solo guardan información, guardan ojos que te ven, oídos que escuchan y manos que deciden si sigues aquí o te borran para siempre. Y lo peor de todo es que, una vez dentro, el ojo que te observa nunca parpadea. La primera vez que limpié una casa, me dijeron que no mirara a los ojos de nadie que encontrara dentro. Lo que no me dijeron fue qué hacer si uno de ellos decía mi nombre. Esto es real, me pasó a mí. Y aunque borré todo rastro, cada noche tengo la sensación de que no terminé ese trabajo, que algo o alguien aún me está buscando. Todo empezó hace 2 años. Yo no era nadie, un tipo más en un estudio barato, con facturas acumuladas y un historial laboral manchado por una denuncia falsa que me cerró puertas en todas partes. Estaba navegando por la Deep Web buscando cualquier forma rápida de ganar dinero. Había visto de todo: tráfico de órganos, apuestas de peleas clandestinas, tutoriales de cosas que preferirías no saber. Pero entonces encontré un foro oculto, con una sección llamada simplemente Encargos Directos. Allí, entre posts de hackers y asesores de identidad falsa, vi un mensaje que parecía diferente. Servicio de desocupar casas. Se necesita fuerza, discreción y obediencia. Pago en cripto. $5,000 por noche, sin preguntas. Pensé que era un fraude o alguna estafa más, pero el post tenía docenas de comentarios cifrados, todos con la misma frase: trabajo hecho, pago recibido. Respondí. No tenía nada que perder. En menos de 1 hora me llegó un correo cifrado. Me pidieron mi ubicación general, estatura, peso y si sabía conducir. Luego, el silencio. Pasaron 2 días.
Cuando ya me había olvidado, me desperté una madrugada con un solo mensaje en la bandeja. Aceptado, Detroit, miércoles, 3 horas. Coordenadas adjuntas, presentarse solo. Sin firma, sin contrato. Solo una ubicación GPS que me llevó a un barrio de casas abandonadas, justo al borde de la ciudad. Aquella noche hacía un frío que calaba los huesos. Las farolas no funcionaban y la niebla cubría el asfalto como una manta sucia. Llegué a la casa indicada. 2 pisos, sin número, con las ventanas clavadas con tablones y una puerta pintada de negro mate. Allí me esperaba alguien. Alto, robusto, vestido completamente de negro. Llevaba guantes, pasamontañas y una gorra que le cubría los ojos. No dijo hola. No me preguntó nada. Solo me entregó una carpeta sellada y una llave oxidada. Aquí tienes el número del cuarto, la planta y la imagen de a quién debes sacar. Entra, sácalo, cierra la casa, no hables con nadie, no preguntes nada, no te quites los guantes, me dijo con una voz seca, como si lo hubiera repetido cientos de veces. Tuve que saberlo. Le pregunté si se trataba de ocupas, indigentes o qué. Me miró y soltó una frase que no olvidaré nunca. No están ocupando, están escondiéndose. Antes de que pudiera decir nada más, se dio la vuelta y se perdió entre la niebla. Me quedé solo, con una llave, una carpeta y la respiración acelerada. Abrí la carpeta. Había una foto impresa en blanco y negro, una chica joven, mal iluminada, con la mirada perdida. No ponía su nombre, solo una dirección exacta de la casa y el texto: segundo piso, habitación del fondo, desocupar. Entré. El interior olía a madera podrida, moho, algo químico y algo más. Algo que no podía identificar, pero que hacía que el cuerpo me picara por dentro. La linterna de mi móvil apenas iluminaba el pasillo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos, y en el suelo había latas, colillas y cajas abiertas de medicamentos. Subí las escaleras despacio. La madera crujía bajo cada paso. En el segundo piso encontré 3 puertas, 2 abiertas, una cerrada con un candado barato. Probé la llave. Encajaba. Cuando abrí, el aire cambió. Era como si la habitación hubiera estado sellada durante años. El olor a encierro era insoportable. Y allí estaba ella, sentada en el suelo envuelta en una manta gris, el pelo enmarañado, la piel pálida, ojeras profundas. Pero lo que más me inquietó fue que no se sorprendió al verme. Ni un grito, ni miedo. Solo me miró y dijo: «Jack». Me quedé helado. Yo no había dicho mi nombre. Nadie lo sabía. No lo había escrito en ninguna parte del proceso. Ni siquiera tenía mi teléfono real encima. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, pero no respondió. Solo bajó la mirada y susurró: «No puedo salir. Me están buscando». Intenté razonar con ella. Le dije que la casa no era segura, que yo solo venía a ayudarla, que podía llevarla a otro sitio. Pero cada vez que me acercaba, ella se encogía como un animal acorralado. «Ellos me encerraron aquí para que no me encontraran. Tú no sabes lo que haces». En un rincón había una mochila abierta. Dentro, lo que parecían latas de comida caducada, botellas vacías de agua y una libreta. La abrí. Estaba llena de frases repetidas. No abrir la puerta. No hablar con el hombre de guantes. No salir si tocan 3 veces. En ese momento, escuché un ruido afuera, como pasos en la gravilla. Me asomé por la rendija de la persiana, pero no vi a nadie. Cuando volví la vista hacia la chica, ella ya estaba de pie. «¿Puedo confiar en ti?». No supe qué decir. No estaba entrenado para eso. Me dieron una instrucción: sacar a la persona, hacer la foto, cobrar. La agarré del brazo, se dejó llevar. Bajamos las escaleras en silencio, ni una palabra. Cuando salimos hice la foto de la habitación vacía, como me habían pedido. La envié por el canal cifrado. 2 minutos después tenía el pago, $5,000 en mi monedero virtual. Misión cumplida. Me di la vuelta para decirle algo, pero ella ya no estaba sentada. Se había alejado calle abajo, descalza, en la niebla, caminando como si supiera perfectamente a dónde no quería ir.
Y yo me quedé allí, solo, con el silencio, y con algo en el pecho que no podía identificar. Culpa, tal vez. Pero lo que no sabía es que ese solo era el primer trabajo, y que cada casa sería peor que la anterior. La chica dijo mi nombre, y desde ese momento supe que aquello no era solo un trabajo. Era una trampa, y yo ya estaba dentro. Después de sacar a la chica de la casa, cobré el dinero. Rápido, limpio, sin rastros. Tal como prometían. Pero algo se me quedó clavado, como una astilla en el fondo del pecho. Esa noche no pude dormir. Repetía su voz en mi cabeza, su mirada fija, como si supiera algo de mí que yo no sabía. Durante días me pregunté cómo sabía mi nombre. No había forma lógica de que lo supiera. No me registré con ningún dato real. No llevaba móvil encima. Ni siquiera había hablado con nadie durante el proceso. Entonces llegaron nuevos correos. Sin asunto, sin firma, solo las palabras. Nuevo trabajo disponible, mismo procedimiento, $7,000. Acepté. No sé si por la plata o por la curiosidad enfermiza que ya me había infectado. Esta vez era una casa en Saint Louis, barrio peor que el anterior, lleno de coches quemados y casas tapiadas. La fachada estaba llena de símbolos extraños, como marcas pintadas con ceniza. Me dijeron que no los tocara. Dentro el mismo olor, esta vez mucho más fuerte, una mezcla entre descomposición, químicos y orina seca. El encargo era desocupar a un hombre mayor, supuestamente en el sótano. Bajé con cuidado. Las escaleras crujían, había humedad en las paredes, charcos estancados, cucarachas enormes. Lo encontré sentado en una silla. Estaba atado con sus propias ropas, pero su rostro no reflejaba miedo. Estaba sereno, como si ya supiera lo que iba a pasar. Me miró y dijo, «Tú no entiendes lo que estás haciendo. Nos están cazando». Le dije que venía a ayudarle, que debía salir de allí. Me miró a los ojos y dijo algo que me dejó paralizado. «No viniste a salvarme, viniste a soltarme. Y eso es peor». Aún así lo solté. Lo llevé fuera. Hice la foto del espacio vacío. Cobré. Y esa misma noche vi en las noticias algo que me hizo tragar saliva. Un incendio en el centro de acogida donde lo habían llevado. 5 muertos. Ningún sobreviviente. Pensé en dejarlo. Pensé en huir. Pero el dinero seguía llegando. Las ofertas eran más frecuentes. Y yo ya no podía volver a ser quien era antes. En el tercer encargo, entré en una casa donde vivían 3 personas. Un grupo. 2 chicas y un chico. Cuando entré, no intentaron huir. No me suplicaron. Simplemente me miraron. Como si supieran lo que yo era. Una de las chicas me dijo, «¿Cuántos como tú crees que han venido ya?» Le pregunté qué quería decir. «Vosotros solo sois la primera parte. Luego vienen los otros». No quise saber más. Les pedí que salieran. No se resistieron. Caminaron en silencio hasta la calle. Hice la foto. Cobré. Pero fue el cuarto trabajo el que lo cambió todo. Una casa rural, en medio del bosque, sin vecinos a menos de 2 kilómetros. Niebla espesa. Noche cerrada. Me costó llegar. Los caminos estaban embarrados, sin señal GPS. Cuando llegué, la casa parecía más un almacén que una vivienda. Esta vez, el objetivo era un niño. Solo. Cuando lo encontré, estaba sentado junto a una estufa apagada, con la cara sucia y los labios agrietados. Tenía una hoja en la mano. La intentaba esconder. Se la quité. Era una nota arrugada, escrita a lápiz. «Si me encuentran, me devuelven. Si me devuelven, me muero». Le pregunté quién lo buscaba. No respondió. Solo señaló el armario cerrado con cadenas. «Ahí es donde los guardan», dijo. Le pregunté qué quería decir. «Los que no cumplen, los que hablan, los que escapan». Entonces entendí. Yo no estaba sacando ocupas, no estaba desalojando indigentes, estaba colaborando en una red de ocultamiento. Gente que huía de algo, que se escondía. Gente que había escapado de lugares de los que no se puede escapar. Y yo los estaba devolviendo al punto de partida. Esa noche no lo hice. No mandé la foto.
No cobré. Dejé al niño allí. Cerré la puerta desde fuera y tiré la llave a una zanja. Volví al coche. Conduje sin rumbo durante horas. Y cuando intenté cerrar sesión en el foro, ya no existía, como si nunca hubiera estado allí. Vendí todo. Cambié de estado. Borré mis huellas. Empecé de cero. Pero hace 3 semanas me llegó un sobre. Sin remitente. Solo una nota escrita a mano. Hay otra casa. Esta vez, solo tienes que mirar. No he respondido. No pienso hacerlo. Pero desde entonces, todas las noches escucho pasos frente a mi casa. Y cada vez que alguien me mira por la calle, no puedo evitar sentir que va a decir mi nombre. Todo empezó con una sala de chat a la que nunca debí entrar. Si hubiera cerrado esa ventana a tiempo, mi vida seguiría siendo normal. Pero ya es demasiado tarde. Ellos me encontraron. Soy lo que muchos llamarían un tipo normal. Informático freelance, aficionado a los videojuegos, sin pareja, sin hijos. Pero siempre he tenido una especie de fascinación por lo que no se ve, por lo prohibido, por los rincones oscuros de Internet donde nadie se atreve a mirar. Todo empezó una noche de domingo. Me sentía vacío, aburrido. Me metí en un foro de seguridad informática, uno de esos donde se habla sin filtros. Alguien abrió un hilo titulado "La subasta humana existe y no es un mito". Pensé que sería uno de esos posts conspiranoicos, pero los comentarios eran distintos, serios, técnicos, y entre ellos uno me llamó la atención. Un usuario llamado SPTRSIGETRO había publicado un enlace Onion cifrado, solo accesible mediante Tor y ciertas configuraciones, junto con un aviso: no es una broma, no es ficción. No cliques si no estás preparado para ver lo peor del ser humano. Yo lo cliqué. Después de enmascarar mi IP y configurar todo para no dejar rastro, accedí a la web. Se llamaba Red3 Market. El diseño era minimalista, casi primitivo. Fondo negro, letras rojas, nada de imágenes de entrada, solo texto, categorías como si fuera una tienda. Pero no tardé en darme cuenta. No eran productos, eran personas. Había fichas, algunas con nombres falsos, otras con fotos pixeladas, descripciones básicas: edad, sexo, país, ciudad aproximada, y al lado una puja en criptomonedas. Las etiquetas me pusieron la piel de gallina. Secuestro confirmado, esperando pago, en ejecución. Pensé que era falso, un montaje, una web para asustar a incautos. Pero cuanto más navegaba, más evidente era que aquello era real. Los comentarios de usuarios, las actualizaciones en tiempo real, los movimientos en la blockchain enlazados, todo encajaba. Había una sección especial llamada Live Auctions. Entré. Había 3 transmisiones en directo. Una con la imagen distorsionada de una mujer llorando, atada a una silla en una habitación vacía. Otra mostraba una furgoneta desde dentro, grabando a 2 hombres con pasamontañas en plena carretera. La tercera se cortó al poco de entrar, pero antes vi una mano alzándose hacia la cámara y una voz apagada diciendo: «Ayúdame». Me aparté del teclado, cerré todo. Tuve que vomitar. No sabía si lo que acababa de ver era verdad o alguna especie de teatro de horror, pero algo me decía que no, que era auténtico y que había cruzado una línea que nunca debí tocar. Durante los días siguientes, no podía sacármelo de la cabeza. Sentía repulsión, pero también una atracción malsana. Empecé a investigar. Leí foros ocultos, viejos archivos filtrados de la Interpol, casos de desapariciones sin explicación. Todo encajaba. Todas las piezas encajaban. Red3 Market existía y llevaba años operando. Cada noche tenía pesadillas. Veía esas caras. Esos cronómetros marcando 48 horas, 24 horas, 3 horas. Cada tic-tac era una cuenta atrás real. Personas de verdad desapareciendo mientras el mundo seguía girando. Ajeno. Una noche cometí el peor error. Entré en una sala de chat privada, dentro del mismo sitio. No sé por qué lo hice. Curiosidad, tal vez. Había muy pocos usuarios.
Los nicks eran nombres como Butch Strayer, Silent Buyer, Bitcoin, Token Hunter, Bitcoin. Y uno se llamaba Jackie's Online. Ese era mi nombre de usuario. Me desconecté de inmediato. Apagué el router. Me temblaban las manos. Revisé todo. Antivirus, VPN, cortafuegos. No había rastro de intrusión, pero algo no encajaba. ¿Cómo sabían mi nombre? A la mañana siguiente, recibí un correo sin remitente. El asunto era vacío. El contenido solo decía: demasiado tarde, Jack, ya estás dentro. Sentí que me tragaba la tierra. Pensé que era una coincidencia. Pero ese mismo día, mi móvil empezó a comportarse raro. Se encendía solo. La cámara parpadeaba. Siri se activaba sin que yo hablara. Y lo peor, en el ordenador encontré una carpeta que no había creado. Se llamaba /watching_u/. Dentro había fotos, mías, en mi casa, desde ángulos imposibles. Una mientras dormía, otra desde detrás de la cortina del baño, otra mientras trabajaba en este mismo escritorio. Fue en ese momento cuando lo supe. Alguien había estado en mi casa. Y probablemente aún lo estuviera. Intenté denunciarlo. Fui a la comisaría, llevé pruebas. ¿Y qué hicieron? Me dijeron que probablemente era un virus, que no podía demostrar que las fotos fueran reales, que seguro me las había hecho yo mismo sin darme cuenta. Salí de ahí con una mezcla de rabia e impotencia. Las cosas empeoraron esa misma semana. Primero, una chica del edificio desapareció. Lucía del Quinto. Nunca hablaba con nadie, pero solía leer en la azotea. La última vez que la vi fue cuando preguntó en un grupo de Telegram: ¿alguien ha oído hablar de Return Market? Al día siguiente, su perro ladraba sin parar. Ella nunca volvió. No podía ser casualidad. Lo sabía. Yo había abierto la puerta a algo. Y ahora no podía cerrarla. Pero lo peor aún no había llegado. Desde que encontré esas fotos dentro de la carpeta oculta, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. La sensación de estar vigilado no me abandonaba ni un segundo. Era como si alguien pudiera entrar en mi casa en cualquier momento, sin dejar rastro, y observarme sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Intenté que todo volviera a la normalidad. Apagué el Wi-Fi, cambié todas mis contraseñas, desconecté todos los dispositivos inteligentes. Incluso llegué a deshacerme del móvil y la mayoría de mis aparatos electrónicos. Pero el miedo persistía, como un ruido sordo que no se puede apagar. Al principio pensé que todo era producto de mi cabeza, paranoia por haberme adentrado en un lugar que jamás debí tocar. Pero entonces comenzaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Una noche escuché un golpe seco en la puerta. No me atreví a abrir. El timbre volvió a sonar, con una urgencia que me heló la sangre. Miré por la mirilla y no había nadie, solo la oscuridad del pasillo. Al apartarme, algo cayó al suelo. Al recogerlo, vi que era un sobre manila sin remitente. Dentro había una memoria USB y una pequeña nota escrita a mano. Esto es solo el principio, Jack. Mi corazón se aceleró. Sabía que no era una broma ni una casualidad. Lo conecté al ordenador, con las pocas precauciones que me quedaban, y apareció un único archivo de vídeo. El vídeo no tenía nombre ni fecha, pero en la pantalla aparecía un texto. Grabado el 25 de julio. Hoy es 17. Me quedé paralizado. La grabación mostraba una habitación lúgubre, paredes desnudas y suelo de cemento. En medio, yo atado a una silla, la boca tapada con cinta adhesiva. Mi expresión era de terror puro, incapaz de moverme. La cámara temblaba, como si alguien grabara desde un punto oculto, vigilándome. Una voz ronca susurró: «No mires atrás, Jack». Al terminar, la pantalla se volvió negra y el vídeo acabó. No sabía si era real o una manipulación, pero me dolía la cabeza, el pecho y sentía el frío de ese lugar en mi piel. Algo dentro de mí me decía que ese no era un simple vídeo. Era una advertencia, un mensaje de que alguien ya tenía el control de mi vida. Los días siguientes fueron un infierno. Recibí más mensajes anónimos en el móvil que había dejado casi apagado. Mensajes sin texto, solo imágenes. Fotos de mi casa, capturas de mis movimientos.
vídeos breves de sombras cruzando detrás de mí. Una mañana, me desperté con la alarma de un grupo de Telegram que no recordaba haber abierto. Entré y vi un chat con 5 usuarios que usaban nicks macabros como Butcher, BTC Token Hunter, BTC, Silent Buyer, The Collector y, para mi horror, Jackie's Online. Intenté salir, pero no me dejaron, y empezaron a escribirme. Eres nuestro siguiente objetivo. Nos gusta que juegues con fuego, Jack. ¿Has pensado en cuánto tiempo te queda? No respondí. Apagué el móvil y tiré la SIM, pero al día siguiente recibí un paquete sin remitente. Dentro había un extraño dispositivo con cables y una nota. Nos vemos pronto. El miedo me hizo perder la cabeza. Dejé de salir a la calle. Me encerré en casa con todas las luces encendidas. Tapé ventanas y reforcé la puerta principal. Pero el terror no desaparecía. Entonces, comenzaron a desaparecer personas de mi barrio. Primero Lucía, la vecina del quinto que siempre leía en la azotea. El último mensaje que dejó en un grupo de Telegram fue: ¿conocéis Redfern Market? Después Juan, un hombre que vivía en el tercer B, siempre con gorra oscura. Y luego la chica del supermercado que me sonreía siempre. La policía no investigó a fondo. Las desapariciones no salieron en las noticias. Nadie preguntó realmente qué estaba pasando. Pero yo sabía. Sabía que la Deep Web había entrado en mi vida para destruirla. Una noche, mientras repasaba viejas grabaciones de seguridad que había conseguido de mis cámaras caseras, vi algo que me heló la sangre. En el reflejo de un espejo, alguien estaba detrás de mí. Una figura oscura, sin rasgos claros, pero sin duda estaba allí. Cuando giré, no había nadie. Desde entonces el terror no me abandonó ni un segundo. Sentí que me seguían, que cada sombra era una amenaza, que no podía confiar en nadie. Empecé a dormir con un cuchillo al lado y a tener pesadillas donde me llevaban a aquel lugar oscuro, donde yo estaba atado y solo podía gritar en silencio. La realidad y la locura se mezclaban. Una noche me desperté con la sensación de que alguien entraba a la fuerza. Vi una silueta moviéndose por el pasillo. Quise gritar, pero no pude. Cerré los ojos y cuando los abrí, estaba en el suelo, atado, con la boca tapada. Entonces comprendí que el vídeo no era una amenaza, era un aviso, y que la cuenta atrás había comenzado. Desde entonces, no sé si lo que estás escuchando es la última vez que hablo o un eco de alguien atrapado en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras con algo llamado Redfern Market, huye. No mires atrás. Y no entres en esa sala de chat. Nunca pensé que un simple clic podría abrir la puerta a mi peor pesadilla. Todo empezó una noche cualquiera, cuando Laura y yo nos aburríamos en casa sin saber qué hacer. Ella me habló de la Deep Web, ese lugar oculto y misterioso que muchos mencionan como un territorio donde se puede comprar casi cualquier cosa, sin importar lo extraño o peligroso que sea. Al principio me pareció absurdo, algo de lo que solo se hablaba en películas o leyendas urbanas, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué tipo de cosas podrían vender allí? ¿Y cómo sería navegar en ese lado oscuro de Internet? Sin pensarlo mucho, decidí entrar, guiado por Laura. No tardamos en encontrar un mercado online que parecía sacado de una película de terror. Enlaces que solo se abrían con navegadores especiales, usuarios con nombres extraños y secciones que ni siquiera estaban visibles para todos. Era un bazar de objetos extraños, antiguos, casi imposibles de conseguir en cualquier tienda normal. Entre esos objetos había una sección que no estaba listada, oculta incluso para los usuarios registrados. Una parte del mercado donde se vendían cosas sin nombre, sin descripción, con precios que parecían ridículamente bajos o increíblemente altos. Era como un submundo dentro del submundo. En una mezcla de nervios y diversión, Laura sugirió que pidiéramos algo, solo para ver qué pasaba. No teníamos idea de qué recibiríamos, y la mayoría de esos productos eran misteriosos, sin fotos ni detalles claros.
Al final elegimos un paquete pequeño y pagamos con Bitcoin sin darle demasiada importancia. La espera fue corta, pero inquietante. Antes de que llegara el paquete, comenzaron a aparecer correos extraños en nuestras cuentas. Mensajes sin remitente, escritos con un lenguaje oscuro. Frases como, las sombras no perdonan a los curiosos, o tu interés ha encendido algo que no podrás apagar. Pensamos que era una broma, alguien que nos estaba tomando el pelo o un intento de intimidación sin sentido. Cuando llegó el paquete, la caja era vieja y estaba envuelta en papel oscuro. No tenía remitente ni dirección visible. Dentro encontramos un muñeco. No era un juguete cualquiera. Tenía un aspecto grotesco, hecho con materiales que parecían tejidos humanos, pelos y algo que no supe identificar, manchas que daban una sensación horrible. El aire cambió en la habitación cuando lo sacamos. El muñeco parecía tener una presencia que no era normal, como si nos observara desde la oscuridad. Esa noche dormí mal, sintiendo que algo me acechaba, una presencia invisible que me aplastaba el pecho. Una semana después llegó otro paquete. Esta vez era una fotografía en blanco y negro. En la imagen, una casa antigua con una puerta familiar. Una puerta que reconocimos enseguida, la entrada de nuestro propio piso. La foto parecía vieja, de hace décadas, y había un hombre parado en la puerta con la cara cubierta. Pero lo más inquietante era una sombra oscura que parecía acechar detrás de él, como si algo terrible estuviera escondido en esa imagen. Después de eso, los mensajes continuaron. Nos advertían que no miráramos atrás, que algunas cosas no debían ser buscadas ni siquiera con la mirada, pero ya estábamos atrapados, como si la curiosidad hubiera desatado algo que no podíamos controlar ni detener. Empezamos a notar detalles extraños fuera de casa. Un coche negro que pasaba una y otra vez por nuestra calle, gente que parecía aparecer y desaparecer en las sombras, susurros apenas audibles que rompían el silencio de la noche. Intentamos salir juntos a la calle para buscar respuestas, pero la sensación de ser observados era tan fuerte que no podíamos ni caminar tranquilos. Cambiamos horarios, cambiamos calles, pero no importaba. Recibíamos fotos recientes, tomadas desde lejos, que mostraban nuestros movimientos, nuestras idas y venidas al edificio. Era como si alguien estuviera siguiendo cada paso que dábamos, sin dejar rastro, sin mostrarse, solo acechando en la oscuridad. Intentamos eliminar todo rastro digital. Cerramos cuentas, cambiamos correos y hasta nuestra dirección IP. Pero los mensajes y los paquetes no paraban de llegar. Cada día era una nueva pieza de ese puzzle oscuro que no podíamos entender y que parecía envolvernos en una red invisible de miedo y desesperación. Nunca imaginé que un simple clic para satisfacer una curiosidad podría poner en jaque nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. Ahora, cada vez que suena una notificación en el móvil, siento un escalofrío que me recorre entero y sé que lo peor aún está por llegar. Después de todo lo que pasó, decidimos que lo único sensato era cortar cualquier contacto con la Deep Web. Borramos cuentas, cambiamos correos, contratamos otro proveedor de Internet para obtener una IP nueva. Incluso tratamos de alejarnos de cualquier pista digital que pudiera conectarnos con aquel oscuro mercado. Pensamos que con eso sería suficiente para alejarnos de todo, pero estábamos equivocados. Una noche, cuando ya creíamos haber dejado ese mundo atrás, recibimos un vídeo por correo electrónico. Era un archivo pesado, sin ningún tipo de mensaje adjunto. Con el corazón acelerado, lo abrí. La grabación mostraba la puerta de nuestro piso desde un ángulo muy cercano. La puerta estaba abierta. Eso no era lo más inquietante. No había nadie en el pasillo, ni ruido, ni movimiento. Pero la puerta seguía abierta. Laura y yo estábamos en casa esa noche. No habíamos salido ni un segundo. No recuerdo haber dejado la puerta abierta ni por accidente. En ese momento, una sensación de pánico nos invadió. ¿Quién había grabado ese video? ¿Cómo podían saber lo que ocurría dentro de nuestro propio hogar? A partir de ese día, la paranoia fue en aumento. La sensación de que alguien nos vigilaba se convirtió en una obsesión. Por las noches, los ruidos extraños se intensificaron. Pasos lentos,
apenas audibles, golpes suaves en la pared, susurros apenas perceptibles. No podíamos estar seguros si eran reales o producto de nuestro miedo, pero la tensión era insoportable. En una ocasión, mientras Laura estaba sola en casa, me llamó alterada. Me contó que había encontrado una nota pegada en la puerta del frigorífico, escrita con una letra que no reconocimos. En ella se leía: "El precio de la curiosidad es la vigilancia eterna. Ya no puedes escapar". Intentamos buscar alguna explicación racional, pero no había forma de rastrear de dónde venía esa nota, ni cómo alguien había entrado para dejarla. Revisamos la seguridad del edificio, pero no había indicios de intrusión. Decidimos denunciar a la policía con la esperanza de que pudieran ayudarnos. Pero pronto descubrimos que la Deep Web es un territorio demasiado complicado para las fuerzas de seguridad tradicionales. Nos dijeron que no podían rastrear fácilmente a los responsables ni protegernos eficazmente, porque quienes operan allí son extremadamente cuidadosos y saben cómo ocultar sus rastros. Mientras tanto, los paquetes seguían llegando. Ya no eran solo objetos extraños o fotografías antiguas, sino cosas mucho más personales. Una copia de nuestras llaves, fotos en tiempo real de nosotros en la calle, e incluso grabaciones de conversaciones que habíamos tenido en la intimidad de nuestro hogar. Nos dimos cuenta de que no solo habíamos despertado la curiosidad de alguien, sino que nos habíamos convertido en el objetivo de un juego macabro. La línea entre lo virtual y lo real se había difuminado y la amenaza estaba más cerca que nunca. Con el paso del tiempo, decidimos mudarnos, alejarnos de aquel lugar y tratar de comenzar de nuevo. Pero no importaba dónde estuviéramos, la sombra persistía. La sensación de ser observados nunca desapareció. Cada vez que el teléfono sonaba, cada vez que recibíamos una notificación, sentíamos ese escalofrío que nos recordaba que no estábamos solos. Ahora, cada día vivimos con miedo. No sabemos quién está detrás de todo esto, ni qué quieren realmente. Solo sabemos que hay puertas que no deberían abrirse, que la curiosidad tiene un precio muy alto, y que algunas veces, abrir esa puerta es solo el principio de un infierno que no tiene fin. No creí en la Deep Web hasta que vi con mis propios ojos lo que alguien era capaz de hacer en la oscuridad absoluta, donde nadie mira y todos esconden sus peores secretos. Esto es lo que me pasó cuando, sin querer, tropecé con algo que nunca debí buscar. Todo comenzó hace unos meses, cuando estaba pasando por una mala racha. No dormía bien y sentía que mi vida se desmoronaba poco a poco. Fue entonces cuando mi hermano pequeño, Luis, apareció con un tema que a mí siempre me parecía una locura: la Deep Web y sus secretos ocultos. Luis siempre ha tenido esa curiosidad insaciable, ese ansia por descubrir lo que nadie se atreve a mirar. Me habló de una página oculta, un lugar dentro de la Deep Web, donde se vendían rituales satánicos verdaderos. No esas tonterías de película o de Halloween, sino algo real, oscuro y peligroso. Al principio pensé que era una broma o alguna fantasía adolescente, pero la forma en que hablaba, la pasión y miedo con la que lo contaba, me hicieron dudar. Decidí investigar por mi cuenta. No usé herramientas complicadas, solo el navegador Tor que descargué en mi ordenador tras leer algunas guías. Pasé noches enteras sumergido en foros oscuros, con nombres imposibles, plagados de hilos que parecían escritos en clave. Entre enlaces caídos y páginas vacías, encontré una dirección que coincidía con la descripción de Luis. La página era una de las cosas más perturbadoras que he visto en Internet. Sin gráficos, sin logos, solo texto rojo sobre fondo negro. En el centro, una frase que parecía una advertencia: solo los que buscan el poder oculto entrarán. Para seguir, necesitabas un código. Un código que solo se conseguía en un chat privado, que solo unos pocos tenían. Entrar en ese chat fue como abrir una puerta a otro mundo. Los usuarios tenían nombres extraños, símbolos en sus apodos, y hablaban en un idioma que parecía mezcla de esoterismo y jerga de Internet.
No eran bromas ni fanáticos de series de televisión. Hablaban de objetos raros, amuletos, velas con inscripciones y libros antiguos que, decían, contenían la verdad. Al principio solo escuchaba, intentando entender, pero pronto alguien me preguntó si quería unirme. Dije que no, que solo estaba curioso. Pero la insistencia fue creciendo, con mensajes privados, con advertencias sutiles. Fue entonces cuando Luis me advirtió que debía parar. Dijo que no sabía hasta dónde había llegado, pero que esos rituales eran peligrosos, que algunas personas habían desaparecido o cambiado para siempre, que la red era más profunda y oscura de lo que imaginaba. Pero yo ya estaba atrapado. Conseguí el código. Logré entrar a la web oculta. Allí vi listados de rituales con fechas y ubicaciones, pero todo era ambiguo, como si quisieran que solo los iniciados entendieran. No había imágenes explícitas ni vídeos de sangre o sacrificios. Solo relatos en primera persona, escritos con miedo y desesperación, que hablaban de reuniones en pisos cerrados, de pactos sellados en silencio, de un poder que nadie podía explicar. Empecé a comunicarme con algunos miembros, al principio con cuidado. Ellos me hablaban de símbolos antiguos, de cómo el poder se obtenía a través de la entrega total, pero pronto las conversaciones se tornaron más oscuras. Me contaron de pactos reales, de personas que eran presionadas psicológicamente para mantener el secreto, de una red invisible que atrapaba a los más vulnerables. En paralelo, algo comenzó a cambiar en casa. Mi hermana Ana, que siempre había sido extrovertida, empezó a aislarse. Cerraba la puerta de su habitación con llave y hablaba en susurros con alguien por el móvil. Intenté hablar con ella, pero me esquivaba. Una noche, el miedo me ganó y me acerqué a su puerta. Escuché murmullos, cánticos en latín y palabras que no entendía del todo, pero que sonaban como súplicas y amenazas. Miré por la rendija de la puerta y vi en la pantalla de su móvil un símbolo, un pentagrama invertido rodeado de inscripciones que reconocí de la página. Mi corazón se aceleró. Sabía que aquello no era una coincidencia. Esa misma noche, Luis desapareció casi un día entero. Decía que había ido a un encuentro, pero se negó a dar detalles. Cuando volvió, algo en su mirada había cambiado. Era fría, vacía. Un hombre que había visto demasiado y no podía borrar las imágenes de su mente. No podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a seguirlo discretamente, hasta que una noche lo vi entrar en un edificio viejo, abandonado en el centro de la ciudad. Por la ventana rota, vi a un grupo de personas encapuchadas formando un círculo. No hubo ritos sangrientos ni ruidos escalofriantes, solo un silencio terrible, opresivo, que helaba la sangre. Al volver a casa, la atmósfera era densa. Mi madre me miraba con miedo, mi padre seguía ausente, y yo sentía que estábamos atrapados en una red invisible que nos iba a consumir. Al día siguiente de aquella noche, Luis desapareció por casi 24 horas. Cuando volvió, apenas habló. Me dijo que había asistido a un encuentro con personas de la Deep Web, pero se negó a darme más detalles. Su mirada era diferente, como si un peso invisible le aplastara el alma, y su voz sonaba apagada, casi automática. La sensación de que algo terrible estaba ocurriendo me invadió. No podía quedarme quieto, así que, sin que Luis lo supiera, comencé a seguirlo. Una noche lluviosa, lo vi dirigirse hacia un edificio en ruinas, uno de esos que parecen olvidados por el tiempo, en el centro de la ciudad. La entrada estaba oculta tras una puerta vieja y oxidada que crujió al abrirse. Desde la calle, me acerqué sigilosamente a una ventana rota. Lo que vi dentro me heló la sangre. Un grupo de personas encapuchadas formaba un círculo, como en trance, en una habitación casi vacía, iluminada por velas negras. No hubo gritos ni cánticos estridentes, sino un silencio pesado y opresivo que parecía absorber toda la luz y el aire. Observé que cada persona sostenía un objeto distinto. Un libro viejo, un amuleto, una daga pequeña sin filo, símbolos que ya había visto en la página de la Deep Web. En medio del círculo, una figura permanecía erguida, leyendo en voz baja, casi un susurro, un texto en latín que parecía un ritual.
No había nada sobrenatural, ningún espectáculo macabro, pero la tensión era insoportable. Sentí que cada uno de ellos estaba allí no por fe, sino porque algo o alguien los había forzado. Volví a casa con el corazón latiendo desbocado y un frío que no se fue en horas. Mi madre me miraba con una mezcla de miedo y resignación. Esa misma noche, noté cómo la atmósfera en nuestra casa se volvió densa, como si una sombra invisible la envolviera. Al día siguiente, Luis me confesó la verdad. En un momento de desesperación, me dijo que había sido reclutado para formar parte de esos rituales, pero no por elección propia. Alguien había amenazado con revelar secretos personales suyos, secretos que podrían destruirlo social y personalmente. Era una forma de chantaje psicológico. La red que manejaba todo esto era mucho más grande de lo que imaginábamos, y no era fácil escapar. Luis intentó resistirse, pero el miedo y la presión fueron aumentando. Me contó que aquellos rituales no eran más que un mecanismo para controlar y manipular a personas vulnerables, atrapándolas en una red de miedo y silencio que parecía imposible de romper. No era magia ni demonios, sino un sistema frío, calculador, basado en la amenaza y el poder psicológico. Pero lo peor estaba por llegar. Una noche, Ana desapareció sin dejar rastro. No había señales, ni llamadas, ni mensajes. Solo una nota en su habitación, escrita con una tinta roja que, al principio, pensé que era sangre. En ella una frase simple y aterradora: el pacto está sellado, no hay vuelta atrás. La desesperación nos invadió. Buscamos por todas partes, preguntamos a amigos, a la policía, pero nadie parecía interesado. Sin pruebas físicas ni denuncias oficiales, nadie podía hacer nada. Era como si Ana se hubiera desvanecido en el aire. Empecé a sumergirme aún más en la investigación, buscando respuestas en foros oscuros, en testimonios anónimos, en grabaciones clandestinas. Lo que descubrí fue aterrador. Esos rituales eran usados como trampas. Una vez atrapados, los participantes eran chantajeados, obligados a seguir participando bajo amenaza de que secretos o detalles de sus vidas serían revelados. Era una forma moderna de esclavitud psicológica. En uno de esos vídeos que logré conseguir, vi a una persona temblando, con la voz rota, relatando cómo la presión y el miedo habían destruido su voluntad. No había nada paranormal, pero la sensación de desesperanza y terror era real, palpable. Ahora, mientras te relato esto, sé que alguien podría estar leyendo mis palabras desde un rincón oculto. Sé que cualquier paso en falso podría atraer su atención. La Deep Web no es solo un lugar digital, es un reflejo oscuro de nuestra sociedad, donde el miedo y la manipulación son las verdaderas armas. Si alguna vez te cruzas con estas sombras, te suplico que no mires, que no entres, porque lo más aterrador no son los fantasmas ni los demonios, sino las personas que usan el miedo para atrapar a otros y controlar sus vidas. No sé cuánto tiempo me queda, pero ahora lo sabes, y quizás eso sea suficiente para que esta historia no se pierda en la oscuridad.